Vamos, hermanos, vamos a iniciar una serie correspondiente a lo que denominamos o conocemos como el decreto de Dios. Y en esta mañana voy a hacer las generalidades para llegar a las particularidades y posteriormente en las otras escuelas se estarán hablando del decreto, sus aplicaciones con respecto a la vida de cada uno de nosotros. Pero antes quiero que abran sus Biblias y me acompañen en el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 35. Y también vayan buscando Efesios, capítulo 1, versículo 11. Repito las citas: Daniel, capítulo 4, versículo 35, Efesios, capítulo 1, versículo 11. ¿Todos lo tienen? Leo para ustedes Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vamos a Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Teniendo en mente estos dos versículos que acabamos de leer, vamos a introducir el tema. Pero antes quiero dar una definición de lo que es un decreto, lo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como un decreto, para entonces a partir de ese concepto nosotros poder desarrollar lo que es el decreto, pero ahora en la eternidad y el decreto de Dios. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo siguiente: decreto es una decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tenga competencia. Es decir, el decreto es una decisión de un ente superior que ordena algo para su cumplimiento. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el COVID? En la pandemia, el gobierno nacional expidió una serie de decretos que ordenaban ciertas cosas que todos y cada uno de nosotros debíamos obedecer. En fin, eso es lo que es un decreto, es una ordenanza por alguien superior que se debe obedecer. Entonces, ahora partiendo de ese concepto, el decreto de Dios, podemos entenderlo como el propósito o su determinación respecto a todas las cosas futuras. Y ahora utilizamos el singular porque nuestra mente finita tiende a pensar que son varios decretos. En realidad es un decreto que tiene diferentes manifestaciones, pero es un solo decreto. Ahora, la escritura muestra múltiples decretos de Dios, pero se consuman en una sola. Y nosotros hablamos como si hubiera muchos decretos, porque nuestra mente finita solo puede pensar en ciclos sucesivos a medida que van surgiendo esos pensamientos y a medida que se van desarrollando, o pensamos en diferentes decretos porque tiene diferentes acciones, los cuales nos parecen que fueran muchos, pero que cada uno tiene un propósito diferente, se concentran en uno solo, que es el decreto eterno de Dios. Ahora, podemos decir también los decretos de Dios, y no está mal. Pero en muchas ocasiones las escrituras determinan a los varios decretos como sus consejos, es decir, como aquel acto que significa o aquel acto que es perfectamente sabio, que proviene de Dios, que nos lleva a mostrar la voluntad de Dios, que entendemos que esa voluntad de Dios no está sujeta a ningún deseo, sino por el solo afecto de su voluntad. Vamos nuevamente a lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11, para entenderlo de la mejor manera. Él dice, parte B del versículo dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, Dios no está afectado por ningún agente externo para poder obrar en el decreto de Dios. Es decir, el decreto de Dios no está afectado por lo que usted y yo podamos hacer. Es decir, nosotros no, voy a colocar un ejemplo, Dios ha decretado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Y el hecho de que usted diga, voy a tener esta semana y voy a ayunar esta semana completa,
para que Dios mueva su mano y me dé un empleo, un ejemplo. Dios no lo va a hacer de esa manera porque nosotros no forzamos a Dios para que Dios obre a nuestro favor. Dios lo ha decretado desde antes de la fundación del mundo, las cosas que iban a suceder. A Dios no lo toma nada por sorpresa, porque Dios lo ha decretado de esa manera. Entonces, los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción alguna, y todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado desde antes del principio de los tiempos. Y el propósito de Dios afectaba a todo, grande o pequeño, bueno o malo, aunque debemos afirmar que si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, Dios no es su autor. Y eso quiero dejarlo claro. Dios ordena que todas las cosas sucedan, pero esto no hace a Dios autor del pecado, de ninguna manera. El pecado no podía proceder de un Dios santo por creación directa o por una creación positiva, sino solamente porque Él lo ha permitido que suceda, por el decreto y su acción. Ahora bien, el decreto de Dios es amplio, como es todo su gobierno, y se extiende a todas las criaturas y a todos los eventos. Se relacionan con nuestra vida, con nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. Ahora bien, de la misma manera en que usted mira o un arquitecto eh, hace los diseños para un edificio, para una casa, eh, y a través de ese plano que él diseña puede ver cómo se va construyendo, así también el decreto de Dios, a través de las obras, podemos aprender cuál era el propósito de aquel que es eterno para hacer todas las cosas según el consejo de su voluntad. Ahora bien, Dios no decretó simplemente crear al hombre y ponerlo sobre la tierra y después dejarlo a su propia voluntad incontrolada, de ninguna manera, sino que el Señor fijó todas y cada una de las circunstancias de la muerte de los individuos y todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende, desde su principio hasta su fin. Ahora bien, entendemos entonces que Dios no decretó solamente que debían estar establecidas algunas leyes para el gobierno del mundo, sino que también dispuso la aplicación de las mismas en cada caso particular. Como lo dice el Señor en Mateo 10:30, que aún nuestros días están contados, así también como los cabellos de nuestra cabeza. En el caso mío, bueno, no sé si todavía cuentan, es una broma. Ahora bien, el decreto de Dios, amados hermanos, trata de su relación con todo lo que está fuera de él, es decir, con todas las cosas creadas, todo lo que existe. Por ejemplo, la creación existe porque el Señor decretó que existiera. La creación no es un invento, como dicen los científicos, una explosión del Big Bang. Entonces la partícula estalló y esa partícula creó otras partículas y esas partículas se desarrollaron y crearon otras partículas hasta crear los planetas y las galaxias. Si esa teoría fuera cierta, entonces debió existir alguien que creara esa partícula. Por lo tanto, esa partícula fue creada por un creador. Por lo tanto, Dios es el creador de todas las cosas que existen. Ahora bien, el decreto es el acto por el cual Dios determina absolutamente todo el futuro infalible, como les decía, de todo lo que va a suceder para la alabanza de su propia gloria, quien es la causa y el director de todas y cada una de las cosas. Ahora bien, el estudio del decreto de Dios es el estudio de todo lo que su voluntad causa. Afirmamos entonces, amados hermanos, que el decreto de Dios es un acto porque Dios es un acto puro en la existencia misma y de la infinidad y de la plenitud de todo su ser. Ahora, Dios causa todas las cosas y todos los eventos, y cuando decimos que el decreto es un acto de Dios por el cual Él determina todas las cosas, reconocemos entonces que Dios decretó todas las cosas en sí mismo. Nuestra confesión bautista de fe en el capítulo 3, párrafo 1, dice lo siguiente con respecto al decreto de Dios. Dios, desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo
libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. En lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Entonces el decreto de Dios existe porque Él lo ha decretado libre y voluntariamente todas las cosas que van a suceder. Como se los dije al principio, a Dios no lo toma nada por sorpresa. Es que Dios creó al hombre y el hombre pecó, entonces a Dios se le ocurrió un plan B, expulsar al hombre del paraíso y después enviar a Jesucristo en la eternidad y en un futuro para que viniera y pagara por el pecado de todos nosotros. ¿Fue un plan B que Dios tenía? No. Dios lo había establecido, lo había preordenado desde antes de la fundación del mundo. Como les decía, Dios no lo toma nada por sorpresa, Él ya sabía lo que iba a suceder. Pero este conocimiento no limita la voluntad libre del hombre de decidir. No, es decir, el hombre tiene una libertad y Dios no corta esa libertad. Dios no hace violencia a la libertad del ser humano. Y ahí se rompe el mito de que los que buscamos a Dios somos autómatas. Es decir, somos robots que nada más hacemos lo que Dios dice. No, el hombre tiene libertad. Y de hecho esa libertad que tiene el hombre lo ha llevado a cometer pecado. Lo ha llevado a estar fuera de la voluntad de Dios y vivir su vida a su manera, de tal manera que el hombre natural que no conoce a Dios vive su vida de tal manera que atenta directamente contra la voluntad de Dios. Consciente e inconscientemente lo hace. Esa es la libertad del hombre. El hombre tiene la libertad, pero en esa libertad el hombre jamás, por su propia voluntad, buscará a Dios. Jamás. En su propia voluntad el hombre se inclinará a Dios, porque el corazón del hombre natural está inclinado siempre hacia el mal. Entonces, con lo que dice nuestra confesión de fe, podemos entender que el origen del decreto es Dios mismo. Es decir, el decreto se origina en el mismo Dios, sin relación a ninguna otra fuerza. Nadie le dijo a Dios, Señor, vamos a hacer este decreto y ordena todas las cosas para que se hagan de esta manera. No, Él mismo, por el afecto de su propia voluntad, simplemente porque Dios lo quiso y lo determinó de esa manera. Dios decretó todas y cada una de las cosas. Entonces, con esa breve introducción a lo que es el decreto de Dios, podemos clasificar ahora sí lo que es el decreto de Dios y lo vamos a clasificar en 5 categorías para una mejor comprensión, como lo muestra Renihan en su libro de Dios y su decreto. Voy a utilizar el mismo esquema para mostrar las 5 categorías en las que podemos dividir el decreto de Dios. Las 5 categorías son las siguientes. Número 1, el decreto es un acto simple. Número 2, el decreto es un acto eterno. Número 3, el decreto es un acto libre. Número 4, el decreto es un acto inmutable. Y el decreto es un acto universal. Entonces, vayamos a definir cada una de estas categorías del decreto de Dios. Cuando decimos que el decreto es un acto simple, lo entendemos de la siguiente manera. Es un acto simple porque proviene de un Dios simple. Ya vimos en las escuelas anteriores lo que es la simplicidad. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan lo que era la simplicidad de Dios? Lo estudiamos en las escuelas anteriores. Entonces, al entender lo que es la simplicidad de Dios, podemos entender que el decreto es un acto simple porque proviene de un Dios simple. Es cuestión de simplemente entender. Entonces, como consecuencia, el decreto será un acto simple, de un Dios simple, porque expresará la causa de una cantidad de inexpresables efectos que producen. Entonces decimos que el decreto es un acto simple porque el decreto causa todas las cosas, pero la causa es Dios mismo. Porque Dios, al ser el Dios mismo, se convierte entonces en un acto perfecto. No hay imperfección en Dios.
entonces el decreto es un acto también perfecto porque proviene de un Dios perfecto. Y al provenir de un Dios perfecto, entendemos entonces que el decreto es un acto simple. Y también entendemos por qué proviene de su propia voluntad. Ahora bien, esto nos lleva a nuestra segunda clasificación. Si entendemos entonces que el decreto es un acto simple porque proviene de un Dios simple, podemos decir entonces que el decreto en consecuencia es un acto eterno, porque proviene también de un Dios que es eterno. Pero al ser un acto de Dios eterno, entonces en Dios el decreto no tiene principio, ni tiene fin, ni tiene sucesión, sino que permanece en toda la eternidad. No es algo que le pasó a Dios o que se le ocurrió a Dios en un instante. No, el decreto es eterno porque es una causa eterna. Pero no podemos detenernos allí. Veamos lo que dice Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10 para entenderlo un poco mejor. Veamos por qué el decreto de Dios es un acto eterno. Isaías 46, Isaías 46, versículos 9 al 10. Leo para ustedes. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En otra traducción dice, mi decreto permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, el decreto de Dios permanecerá por toda la eternidad sin sufrir modificaciones ni alteraciones. Es un acto puro, es un acto simple, pero es un acto que permanece por toda la eternidad. Entonces las cosas que suceden se desarrollan conforme a un plan que ya Dios había establecido. Lo por venir fue anunciado desde el principio porque el decreto de Dios es un acto eterno. Y el decreto de Dios es un acto eterno porque Dios es un Dios eterno. Pastor, entonces lo que sucederá mañana, Dios lo ha decretado. Y lo que sucederá pasado mañana, Dios lo ha decretado. Y lo que sucederá dentro de un año, Dios lo ha decretado. Y lo que sucederá dentro de un milenio, Dios lo ha decretado. No sabemos qué sucederá porque no podemos saberlo, pero Dios lo ha decretado desde la eternidad y por toda la eternidad. Podemos entender, o otra forma de entender la eternidad del decreto, es decir, es un decreto constante. No hubo un momento en que el decreto de Dios no había sido establecido, ni ha habido un momento en que el decreto haya estado siendo establecido, sino que es un acto que es constante, es decir, desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio, no tiene fin, permanece por toda la eternidad. Esto nos lleva a nuestra tercera clasificación, que es entender que el decreto es un acto libre. Entonces, volvemos al origen. ¿Quién es el origen del decreto? No todos al tiempo, por favor. Dios, entendemos eso. El origen del decreto es Dios mismo. Ahora, al tener su origen en Dios mismo, el decreto proviene de Dios, entonces vamos a ver que el decreto es un acto libre. Lo leímos ahorita en Efesios capítulo 1, versículo 11. El Señor dice, en la parte B, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, libremente. Ahora, nosotros debemos entender, como lo establece nuestra Confesión Bautista de Fe, capítulo 2, párrafo 2. Vamos a leerlo. Leo para ustedes. Dice lo siguiente. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, en todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente
de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independientemente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criatura deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Entonces entendemos que el decreto es un acto libre. El decreto, o Dios decretó lo que decretó, porque Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, por su libre voluntad, el Señor ha establecido el decreto. Entonces, entendiendo que el decreto es un acto libre, quiero que me acompañen a la cita que encontramos en Job, capítulo 23, versículo 13. Job, capítulo 23, versículo 13. ¿Ya todos lo tienen? Dice las escrituras de la siguiente manera: pero Él es soberano, ¿quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Es decir, Dios tiene toda la autoridad, todo el poder para hacer lo que Él quiere hacer libremente, libremente. Es decir, Dios no depende de la criatura, es decir, Dios no depende de nosotros para obrar. Él obra libremente. Lo leímos anteriormente en la confesión, capítulo 2, párrafo 2. Dios no depende de la criatura, ni depende de nuestra voluntad, sino que el Señor manifiesta toda su gloria sobre cada uno de nosotros de manera libre, voluntaria, en toda su voluntad. Nadie puede decirle al Señor: ¿por qué hiciste eso? ¿O por qué haces estas cosas? Porque Él libremente lo ha ordenado, lo ha preordenado y lo ha decretado. De manera que todas las cosas van a suceder y sucederán de acuerdo a la voluntad de Dios, así como Dios lo ha establecido. Así que no hay ningún esfuerzo humano que usted y yo podamos hacer para cambiar lo que Dios ya ha establecido, lo que Dios ya ha decretado. Así es que entendamos algo, amados hermanos. Nosotros no podemos quebrarle la voluntad a Dios en ese sentido. Se lo dije anteriormente. Y es que estábamos mal enseñados y estábamos mal acostumbrados a que nosotros teníamos el poder para cambiar lo que Dios ya había decretado. Nos enseñaban a orar de esa manera. Nos enseñaban a hacer cadenas de ayuno y cadenas de oración para quebrarle la voluntad a Dios, para que Dios cambiara algo que ya Él había establecido. No estoy diciendo con esto que no dejemos de orar de ninguna manera. Nuestra obligación como creyentes es orar, pero orar de tal manera que la voluntad de Dios sea la que permanezca por encima de nuestra propia voluntad. Pastor, entonces esto quiere decir que nosotros no podemos orar por los enfermos. Sí podemos orar por los enfermos. De hecho, es nuestro deber orar por los enfermos. Pero si es la voluntad de Dios sanarle, lo sanará. Y si no es la voluntad de Dios no sanarle, no lo sanará. No depende de nosotros. Nosotros no somos agoreros. Somos creyentes. Entonces entendemos que no hay nada que afecte la voluntad libre del Señor. Por lo tanto, entendemos entonces que el decreto es un acto libre. Para el decreto no había una necesidad externa a Dios, lo cual sería imposible, ni interna en Dios, porque el decreto es un acto libre de su propia voluntad. Además, entendemos que Dios no decretó lo que decretó por una precognición, es decir, por un conocimiento previo o por una presciencia de la criatura. No.
Porque lo leímos anteriormente, a Dios no lo tomó nada por sorpresa. Porque él sabía que las criaturas iban a pecar y iban a fallar, entonces él dijo, bueno, voy a decretarlo porque si Adán me falla, entonces tengo el plan B. No, de ninguna manera, así no actúa Dios. Dios lo había decretado absolutamente todo. Y, y aunque entendemos que Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, ¿quién se vio la película de Avengers? Todos la vieron, ¿verdad? Pero no Endgame, sino la anterior, la primera de las últimas. ¿Ustedes se acuerdan la escena donde está el Doctor Strange y está meditando allí y comienza a pensar y dice, he visto una serie de multiversos e infinitas suposiciones, pero solo en una ganamos? Bueno, con Dios no sucede de esa manera. Esos son en las películas. Porque aunque Strange en la película tenía el conocimiento de todas las cosas que iban a suceder, dijo, déjenlo que ganen, que después en una sola nosotros ganamos. No, a Dios, aunque conoce todas las cosas y todas las condiciones que se puedan dar o se puedan suponer, a Dios no lo toma nada por sorpresa, porque Él ha decretado eternamente, aún con el conocimiento previo, todo lo que iba a suceder, aún en dichas condiciones. Veamos lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 3, párrafo 2. Dice, aunque Dios todo lo sabe, lo que pudiera o pueda pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Es decir, a Dios no lo toma nada por sorpresa. Entonces, todo lo que existe, amados, puede ser considerado en Dios en potencialidad o en actualidad habiendo sido decretado por Dios. Sin embargo, entendemos algo. La actualidad ahora es el efecto, pero el decreto es la causa. Nosotros vivimos el efecto, pero el decreto es la causa, es decir, el decreto causa todas las cosas. Por tanto, el efecto no puede ser la causa de la causa. Es decir, nosotros no podemos causar el decreto. El decreto se causa directamente en Dios. En otras palabras, nosotros podemos contemplar la creación o la criatura como algo que Dios puede causar o algo que Dios causará, o podemos contemplar la criatura causada o creada como consecuencia de lo que Dios ha decretado. Entonces, la cosa causada no tiene ninguna existencia aparte de Dios. Entonces entendemos que es imposible que la criatura causada sea la causa del decreto, como lo expliqué anteriormente. O sea, nosotros no somos la causa de que Dios haya decretado. No, Dios ha decretado en su propia voluntad y como se lo dije, Dios no depende de nosotros para él decretar. Dios lo ha decretado eternamente. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted y yo existiéramos, desde antes que la criatura fuera creada. Dios lo había decretado. Entonces es una falacia decir que Dios decretó porque vio que la criatura iba a fallar o iba a pecar o iba a caer del estado de gracia. No, Dios no actúa de esa manera. El decreto de Dios es un acto eterno. Ahora, con todo esto entendemos que Dios no escogió a los que escogería. Es decir, Dios no escogió a las personas que iban a escoger a Dios. O que Dios sabía que esas personas iban a elegir a Dios. No, de ninguna manera. Si decimos que Dios escogió a ciertas personas o decretó ciertas cosas porque previó algo en ellos, es decir, previó que en un futuro, voy a colocar un ejemplo, Carlos se iba a arrepentir y iba a buscar al Señor, o previó que Efraín se iba a arrepentir y iba a buscar al Señor, o previó que yo me iba a arrepentir y iba a buscar al Señor, entonces Dios me escogió por ese acto. De ninguna manera, Dios no nos escogió por eso, porque entonces estamos suponiendo que nosotros o que Dios dependía de nuestra decisión. Y eso no es así. Sería una herejía lo que estamos diciendo porque requeriría como consecuencia una negación completa de la doctrina de Dios. Dios nos escogió por el solo afecto de su voluntad. Por el solo afecto de su voluntad. Dios nos ha escogido por eso. No nos ha escogido porque, no, Dios previó en un futuro que a los 43 años te ibas a arrepentir y ibas a volver y te ibas a convertir al Señor. No, por el solo afecto
de su voluntad. Nos ha escogido Dios. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, a nuestra siguiente división del decreto, y es que el decreto es un acto inmutable. Y entendemos que es un acto inmutable porque proviene de un Dios inmutable. Recordemos que Dios, o el decreto de Dios, proviene de Dios y que es la misma causa en Dios. Entonces entendemos que el decreto es un acto inmutable porque proviene de un Dios inmutable. De la simplicidad, la eternidad y la libertad del decreto proviene entonces la inmutabilidad del decreto. Porque recordemos que son atributos de Dios, como provienen de un Dios, entonces el decreto también tiene esas características. Entonces el decreto es un acto inmutable. Y si el decreto es una causa simple y eterna, no causada por nada, sino causando todo, el decreto también es inmutable. Es decir, el decreto no va a cambiar ni va a variar, ni tendrá variación en el tiempo. Como los decretos humanos, que los decretos humanos, hoy un presidente o un alcalde establece un decreto y al mes o a los 2 meses, el próximo alcalde que viene, en su próximo mandato, puede derogar un decreto y expedir un decreto nuevo. Pero en Dios no sucede de esa manera. En Dios el decreto permanece inmutable, inalterable y permanece desde la eternidad y por la eternidad. La palabra de Dios nos enseña que los propósitos de Dios se cumplirán infaliblemente. Veamos lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 17. Nos dice lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, su consejo permanece inmutable, no cambia, Dios interpuso juramento. Y el juramento de Dios, amados, no constituyó la inmutabilidad de su consejo, sino que demostró de un modo más convincente, es decir, mostró al hombre una verdad que ya había sido establecida, la inmutabilidad del consejo de Dios. Es decir, Dios es un Dios inmutable, por lo tanto, su decreto es inmutable, por lo tanto, este decreto no sufre variación alguna. Veamos lo que dice Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y Daniel 4:35 dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el cielo, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, estamos mostrando que el decreto es inmutable, porque Dios es un Dios inmutable. Entonces, el decreto de Dios es su voluntad causando todas las cosas. Su voluntad no es una parte de Dios, sino es Dios causando. Citando un poco a Hércules Collins, él dice lo siguiente: los actos de la voluntad de Dios son uno con su voluntad. Su voluntad es una esencia y su esencia es un acto puro y simple. Entonces entendemos que por su voluntad el Señor ha decretado todas las cosas, por lo tanto, el decreto de Dios trae las características o los atributos de Dios. Por lo tanto, el decreto se convierte también en un acto inmutable. Y esto nos lleva a nuestro último punto o nuestra última división, y es que el decreto es un acto universal. ¿Y por qué decimos que el decreto es un acto universal? Porque todas las cosas existen porque el Señor decretó su existencia. Veamos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Creo que ese es uno de los textos que es el más conocido por todos nosotros, si han leído la Biblia, claro está. Es el primer versículo de nuestras Biblias o de las Escrituras. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Entonces entendemos a través de las Escrituras que el Señor creó todas las cosas, que todas las cosas que existen porque el Señor las ha creado. Ahora bien, decimos que el decreto es universal y se extiende a todas las cosas, las microscópicas, las macroscópicamente, porque Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Volvemos a Efesios capítulo 1, versículo 11. El Señor dice, o Pablo escribiendo a la iglesia de Efesios en el capítulo 1, versículo 11, escribe, Él es quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces el decreto es un acto universal. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Hace todas las cosas. Universalmente hablando, las hace. Ahora bien, esto nos lleva a dividir nuestro siguiente punto en dos categorías. Y es, ¿cuál es el objeto del decreto? Y finalmente cerraremos con el decreto según la providencia de Dios. Ahora bien, ¿cuál fue el objeto del decreto? Si ya vimos que el decreto es inmutable, si ya vimos que el decreto es un acto simple, si ya vimos que el decreto es un acto eterno, si ya vimos que el decreto es un acto que proviene de la voluntad de Dios libremente y que es un acto simple, entonces, ¿cuál fue el objeto del decreto realmente? Entonces podemos decir que el objeto del decreto eh, fue que Dios decretó el futuro infalible de una posibilidad. Y el resultado de todo esto es que ninguna cosa fue actualizada aparte del decreto de Dios actualizándola. Pensemos por un momento en una computadora. Creo que todos manejamos computadoras, ¿no? En algún momento nos vamos a enfrentar a un computador. Bueno, vamos a un elemento más fácil, a un celular. Todos manejamos celulares. Su celular tiene algo que se llama sistema operativo, sea Android o sea iOS, los que tienen iPhone. Y usted sabe que cierto tiempo salen unas actualizaciones de software, que es actualizar lo que uno conoce como voy a actualizar el software del dispositivo. Y esa actualización trae ciertas mejoras, ¿cierto? Que va mejorando la velocidad, el rendimiento del dispositivo. Ok, en un dispositivo electrónico salen mejoras de software y eso mejora. Pero en el decreto de Dios, Dios ha decretado todas las cosas y ninguna cosa puede mejorarse porque Dios las ha decretado desde toda la eternidad. No, pastor, pero entonces yo voy a orar 15 días, voy a ayunar 15 días también para fortalecerme en el espíritu y romper todas las cadenas para que Dios actualice toda mi vida. No, Dios lo ha decretado. Y aunque tú dures, y discúlpeme lo que te voy a decir, aunque dures un mes, un año ayunando, no podrás cambiar la voluntad de Dios. Lo que vas a sufrir es una úlcera que te va a llevar a la muerte. Suena duro, pero es la verdad. Pastor, entonces no puedo ayunar. Sí, puedes ayunar, puedes hacerlo, pero que el objeto de tu ayuno no sea quebrar la voluntad de Dios. El objeto de tu ayuno debe ser eh, sacrificar la carne para fortalecer el espíritu. Ese es el verdadero ayuno. Que nuestra carne se debilite para que nuestro espíritu pueda crecer y podamos tener una mejor comunión con el Señor. Pero esos ayunos de que voy a ayunar para romper cadenas o voy a ayunar para esto y para lo otro, no tiene ningún sentido. Porque nada podemos hacer que quiebre la voluntad de Dios. Ahora bien, entonces decimos que el objeto del decreto es eso. Decimos que el Señor decretó todas las cosas porque Él lo ha decretado de esa manera. Ahora, no debemos pensar ni decir que Dios creó al hombre para permitir su pecado y que Dios permitió su pecado para condenarlo. No, de ninguna manera. Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 11. Se me perdió la cita, la tenía por acá a la mano. Ezequiel capítulo 3, sí, versículo 11. Dice lo siguiente.
ve y entra, y ve perdón, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Es decir, que Dios no creó al hombre para permitirle su pecado, ni permitió su pecado para condenarle, sino que Dios creó al hombre, permitió su pecado, pero lo condena por su pecado, y todo esto para manifestar la gloria de su justicia. Es decir, el hombre peca libremente y Dios lo condena por su pecado. No es que Dios le dijo, ves y peca. Yo te ordeno que peques. No. Recordemos lo que dije en la introducción. El hombre tiene la libertad y en esa libertad el hombre decide pecar. Por lo tanto, Dios condena al hombre por su pecado. Ahora bien, esto nos lleva a nuestro último punto y es que en el decreto o el desarrollo del decreto según la providencia de Dios. Ahora bien, como dice el catecismo, Dios ha decretado todo lo que llega a suceder. Es decir, lo que hablábamos anteriormente, la universalidad del decreto de Dios se conecta también con la soberanía de Dios y también se conecta con su providencia. Y la providencia de Dios se refiere a que Dios no dejó su creación como un relojero que crea un reloj, le da cuerda y después lo deja allí hasta que la cuerda se acabe y lo deja por toda la eternidad. No, por el contrario, el Señor actúa en nuestra vida de tal manera que su providencia nos lleva a cumplir su voluntad. Veamos lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 5, párrafo 1. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Es decir, en su providencia, Dios nos crea, pero también el Señor dispone todas las cosas para que nosotros nos acerquemos a Él y podamos glorificarle, para que a través de todas estas cosas se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces la providencia de Dios describe todo el desarrollo de su decreto conforme a la soberanía de Dios, desde el principio hasta el fin. Los propósitos de Dios en su decreto serán cumplidos por medio de su providencia. La creación precede la providencia en el sentido de que describe el principio de toda cosa o de toda la existencia creada. Ahora, Dios creó todo ¿de dónde? De la nada. Tanto el mundo visible como el mundo invisible. Y habiendo creado todo, Dios formó o Dios hizo la creación así en el orden en que la conocemos actualmente. Finalmente, la redención significa el plan de Dios para salvar de sus pecados a un pueblo que fue elegido desde antes de la fundación del mundo por medio de la encarnación del Hijo de Dios. Y así encarnado, el Hijo se comprometió a vivir una vida perfecta, ofrecer su muerte como sacrificio expiatorio y ganar la gloria de la resurrección para él y para todo su pueblo. Entonces la consumación quiere decir que Dios ha decretado todas las cosas de tal manera que Él las guía a los fines para los cuales fueron creadas. Es decir, todo llega a su destino y Dios será glorificado en su juicio contra los impíos y en su misericordia contra los que Él le ha dado misericordia. Así que entonces finalmente entendemos que el decreto de Dios es un acto simple, es un acto externo, es un acto libre, inmutable y universal. Es el Dios soberano, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, desde el principio hasta el fin, y en todo lo que está en medio está realizando todas y cada una de las cosas conforme al consejo de su voluntad. Eso es lo que entendemos por el decreto de Dios.
A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.